Adelante, doctor. Adelante, por favor. ¿Ya empezamos? Estamos esperando que se conecte. La convocatoria ha tenido mucho éxito, doctor. Ajá, Yo creo que se van a estar conectando en el transcurso perfecto. de la sesión. Ya está nuestra presidenta lista. Hola. Lore, ¿escuchas? Buenos días, doctor. Ya me escucha ahí, ¿cómo está? Bien, Bienvenido a Coparmex Querétaro. gracias. Gracias. Un gusto tenerlo aquí. Pues empezamos, si ustedes gustan. Buenos días a todos. Damos apertura a la sesión de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Querétaro. El día de hoy contamos con un invitado pues de lujo, el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para empezar esta sesión, porque queremos aprovechar el tiempo en la intervención del doctor Cosío, cedo el uso de la voz a Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex Querétaro. Adelante, Lore. Gracias, Gil. Pues buenos días a todos los presentes, a todos los que nos acompañan. Efectivamente, como dice Gil, tuvimos una gran convocatoria, un gran interés por escucharlo. Tenemos varios socios invitados de Coparmex, también tenemos medios de comunicación. Gil, pues muchas gracias por esta reunión tan importante. A nuestro ponente invitado, al ex magistrado José Ramón Cosío Díaz, bienvenido. También les quiero agradecer pues este espacio de análisis y de reflexión que siempre nos gusta hacer aquí en Coparmex con la coyuntura política, social y de justicia de nuestro país, sobre todo. También me gustaría resaltar que Coparmex es un lugar donde todas y todos siempre tenemos un espacio de diálogo, de debate, de consenso, y por encima de cualquier cosa, pues siempre está el interés de México. Y esta es una oportunidad precisamente para escuchar a un prestigioso y talentoso ciudadano mexicano. A partir de todo lo que hemos estado viviendo, definitivamente nuestro país necesita que opere de forma efectiva la división de poderes y el Estado de Derecho. Ello se logra, que ustedes lo deben de saber perfectamente, necesariamente cuando cada uno de los poderes de la Unión ejerce sus facultades de forma autónoma y no existe sumisión de ninguno de ellos hacia otro de los poderes. En Coparmex Querétaro y en general en Coparmex Nacional somos grandes promotores de estos principios constitucionales que dan sustento a nuestra Constitución, y por ello agradezco mucho su presencia y la oportunidad que nos acompañe este día. Y antes de ya cederles el uso de la voz, me gustaría que pudiéramos reflexionar lo siguiente, que pudiera venir parte de las preguntas. Para el doctor, pareciera que el Poder Judicial hoy por hoy es parte de las facultades metaconstitucionales del presidente López Obrador. Hace falta ahí una agenda autónoma. También reflexionar y discutir sobre esta incertidumbre jurídica que está desincentivando la inversión en México. Hemos dejado ya de ser un país que atrae inversión extranjera directa precisamente por esa incertidumbre jurídica que se sigue percibiendo. Y aquí una de las preguntas es, ¿cómo podemos construir una agenda de confianza entre el Poder Judicial y los organismos empresariales? El tema de impunidad. Tenemos lugares vergonzosos de impunidad a nivel mundial. De acuerdo al índice global de impunidad, México está en el top 10 de países más impunes, entre otras cosas. Y aquí es un dato interesante porque cuenta con uno de los índices más bajos de jueces por cada 100,000 habitantes. Tan solo dos, cuando en 68 países evaluados tienen en promedio 18 jueces por cada 100,000 habitantes. Y así, pues, pudiéramos poner muchísimos ejemplos más de temas que nos están preocupando y que nos tienen que ocupar. Por eso que es que en Coparmex siempre abrimos estos espacios para poder informar no nada más a los otros, sino a todos aquellos que nos acompañen, para poder estar bien informados y sobre todo tener elementos que nos ayuden a ser ciudadanos críticos y conscientes de la realidad que hemos vivido, que estamos viviendo y que por supuesto que no queremos vivir. Muchas gracias, doctor. Bienvenido aquí a Coparmex. Gracias por su presencia virtual. Pues lo escuchamos atentamente. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, al licenciado Gilberto, desde luego, a usted, doña Lorena, también Rodolfo Barrera del despacho Bacham, que me contactó con ustedes para esta sesión.
Es que se oye un poco de ruido, el que no haya apagado su micrófono, ahí se lo encargo para que vayamos con mucha claridad. Bueno, lo que me invitaron es hablar sobre cuál es la situación que estamos pasando en este momento en materia de justicia en el país. Y efectivamente, doña Lorena hacía algunos comentarios muy interesantes, algunas cifras, pero me quisiera remontar a un momento anterior y quisiera empezar con un concepto general. Primero, desde luego en nuestras sociedades hay una enorme cantidad de conflictos de muchísimas naturalezas, personales, sociales, económicos, religiosos. De verdad que es un mundo, el de los seres humanos, lleno de conflictos. Esos conflictos se hacen litigios. Es decir, no todos los conflictos tienen la posibilidad de llegar a los tribunales. Históricamente se eligen, a veces racionalmente, a veces no tan racionalmente, las maneras en las que se van a hacer esos conflictos litigios. Hay cosas que a nosotros nos pueden doler mucho, hay cosas que nos pueden incomodar mucho, hay cosas que pueden ser gravísimas para nosotros, pero que, sin embargo, no tienen la capacidad de volverse un litigio. Si alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bobo, pero es un ejemplo importante, lo corta a su novia en la preparatoria, pues es un gran dolor, desde luego, muchos pasamos por ese terrible dolor y no fuimos a un tribunal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tribunales no están hechos para resolver ese tipo de conflictos, por doloroso y grave que pueda ser en un determinado momento. Muy bien. Segundo problema, para que un conflicto se pueda hacer litigio, para que pueda llegar a los tribunales, esto es muy importante para mí, hay que deformar bastante el conflicto. Es decir, no llega el conflicto en un estado natural, sino que se trastoca, se modifica, se ajusta para poderlo hacer un litigio. Si una persona tiene la pena de perder a un familiar, va a hacer no es pedir que se devuelva la vida del ser querido que falleció por la razón que sea, sino que ese conflicto tan hondo se va a trastocar, se va a modificar y a lo mejor lo que puede obtenerse es una indemnización económica, pero no mucho más que eso. Entonces, ojo, no todos los conflictos se hacen litigio y cuando los conflictos sí se hacen litigio llegan deformados. Segundo problema. Tercero, el litigio no resuelve el conflicto en muchísimas ocasiones de la manera en la que nosotros quisiéramos que se resolviera. El conflicto, ya hecho litigio y modificado, recibe un sucedáneo, recibe una indemnización, recibe pues un reconocimiento, recibe algo que no necesariamente es la pretensión original. ¿Por qué digo esto? Porque sí hay que entender que en nuestro tiempo, como en todo tiempo histórico, los conflictos humanos que son llevados a litigio no siempre, insisto, tienen todas las posibilidades de satisfacción social, y este sí es un problema importante. Otro problema es que, aun cuando están establecidas todas las formas de acceso, en nuestro país el litigar es gratuito, salvo el costo, desde luego, de los abogados, los gastos derivados del propio juicio, pues no todas las personas tienen acceso a los juicios. ¿Por qué razón? Pues a veces por falta de cultura, a veces por falta de información, a veces por falta de recursos económicos, es decir, hay una enorme cantidad de barreras que permiten acceder a la justicia. Pero sin embargo, con todos los defectos que he dicho, en nuestros tiempos, los litigios, sea ante un órgano jurisdiccional, un órgano, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un juzgado de distrito, etcétera, o mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación y el arbitraje, siguen siendo los medios privilegiados de resolución, si no de todos, sí de muchos conflictos sociales. Hay otros mecanismos de resolución, en algunas ocasiones los jefes de familia intervienen, en algunas ocasiones líderes de las comunidades religiosas, los rabinos, los sacerdotes, lo que corresponda a cada una de las religiones, a veces personas con un prestigio político en las entidades resuelven, es decir, hay varios mecanismos, pero lo que sí es importante ver es que el mecanismo final de resolución
son estas formas que el Estado nos prevé. ¿Cuál es entonces mi preocupación? Y voy un poco en lo que decía doña Lorena. Si no tenemos los mecanismos adecuados de resolución de conflictos, pues es obvio que la sociedad no estará resolviendo adecuadamente sus conflictos. Y esto sí me parece que es un problema central porque genera una enorme presión social, genera una enorme cantidad de disgustos, genera conflictos, problemas que no tienen una solución adecuada. Toda sociedad va generando sus propios procesos de cambio, sus propios procesos de ajuste, y esos procesos de cambio y ajuste tienen que generar también sus modelos de solución de conflictos jurídicos, políticos o económicos. Voy a poner un ejemplo. Yo hace algunos años publiqué un libro que se llama La Justicia Prometida, el Poder Judicial de la Federación de 1900 a 1910. Está publicado en el fondo por si alguno de ustedes le interesa. Mi conclusión en ese libro es que hubo una crisis de justicia, que después tuvo una crisis, o que se derivó en una enorme crisis social, porque habiendo generado el porfiriato un enorme cambio, para bien y para mal, para ambas cosas, no fue capaz el porfiriato de generar los mecanismos de solución de los propios conflictos que la dinámica porfirista estaba generando. Entró en un proceso de modernización por infraestructura, inversiones de capitales, formas de ocupación y trabajo de las tierras, minerías, petróleo, es decir, una gran cantidad de cosas nuevas. Y eso, desde luego, generó desplazamientos sociales, desplazamientos políticos, desplazamientos territoriales, etcétera, etcétera, y no generó sus propios mecanismos. ¿Qué es lo que había? Un modelo jurídico, jurisdiccional, de jueces, de tribunales de entonces, atrasado con respecto a lo que estaba generando el propio porfiriato. Nada más. Y este me parece que es un tema importante. Ahora, con todos estos elementos a la vista, todo lo que he explicado en estos 4 puntos, ¿qué es lo que quiero señalar? Que me parece que en México estamos viviendo un momento muy complicado en materia de justicia por la simple y sencilla razón de que se nos están acumulando varios factores de enorme importancia. De enorme importancia. Voy a revisar algunos de ellos. Primero, la justicia no ha tenido una renovación institucional y discursiva completa, ni siquiera simbólica. Me parece que estamos viviendo un momento en el que desde la Presidencia de la República y desde otras instancias se hace una crítica, se hace un choteo, se hace una burla de lo que es la justicia, como si la justicia solo pudiera ser esa justicia material casi divina, de darle a cada quien lo suyo mediante un acto de revelación que no tiene relación con lo que hacen los jueces y magistrados cotidianamente. Este es un problema muy serio. Segundo, estamos a mitad de un proceso de transformación de la justicia que está completamente inacabado y me parece que está bastante deshilachado. ¿Por qué? Porque la reforma penal que comenzó en el 2008 y concluyó en el 2016 como vacatio legis no ha sido concluida. Los índices de impunidad que nos decía Lorena se refieren precisamente a eso. Es cierto que se modificó algo de los jueces, por cierto, Querétaro hizo un esfuerzo extraordinario. Es cierto que se modificó algo de algunos tribunales, pero la parte de policías, la parte de procuraduría, la parte de servicios periciales, etcétera, sigue estando en una condición bastante deficitaria. Entonces, la reforma penal no se ha consolidado, número 1. Número 2, estamos transitando de un viejo modelo de justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje hacia tribunales de derecho adscritos al Poder Judicial de la Federación o Poder Judicial del Estado para realizar o resolver de manera diferenciada, como hasta ahora ha existido, los conflictos laborales. La evolución de la justicia mercantil, juicios menores a cierta cuantía, alrededor de 600,000 pesos, pueden llevarse en oralidad y los juicios mayores a esa cuantía se puede llevar por escrito. Muy bien. Tenemos también que cambiar
todo el sistema, piensen en esto que voy a decir, por favor, todo el sistema de justicia civil y familiar hacia la oralidad. Ya se hizo la reforma desde el 2017, se le hizo un ajuste en 2019, no se ha emitido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y estamos en una situación de franco atraso en esta materia. Entonces, si sumamos las 4 materias que acabo de decir, penal, mercantil, civil, laboral, perdón, son 5, y familiar, se darán ustedes cuenta que el 70% del litigio nacional está en un proceso de transición hacia algún lugar que no tenemos claro. No lo hemos asimilado, no lo hemos representado, no lo estamos discutiendo abiertamente, sino que estamos en algún lugar por ahí. Más aún, no se ha desarrollado, otro tema, perdón, no se ha desarrollado, la legislación está pendiente de emitirse, que facilitará la conciliación y la mediación. Está discutiéndose esto en el Congreso de la Unión, pero no se ha emitido la legislación y el borrador que yo vi, con toda franqueza, era bastante deficiente. Entonces, la parte de los medios alternativos que nos podían ayudar a resolver conflictos tampoco está completamente establecida. Entonces, desde el lado de la oferta de la justicia, vean ustedes cómo sí tenemos una condición deficitaria. Yo creo que ahí hay un problema central donde no estamos siendo capaces de imaginar primero, qué justicia queremos, para cómo vamos a resolver la mayor cantidad de conflictos, cómo lo vamos a hacer de la mejor manera posible, cómo le vamos a dar acceso al mayor número de personas para que puedan resolver. Entonces, ahí hay un problema para mí central. Segundo problema, COVID nos dejó a los tribunales cerrados 5 meses. Ustedes van a decir, bueno, pues ya abrieron, efectivamente ya abrieron. Pero yo aquí he hecho unos cálculos gruesos, pero creo que son interesantes para ustedes, que son los siguientes. Todos los tribunales del mundo, todos, tienen un ciclo, como casi todo en el mundo, más o menos constante e histórico. La tasa de divorcios anual más o menos es de tanto, la tasa de incumplimientos contractuales es de tanto, la tasa de despidos es de tanto, y eso entonces lo que le da son ciertas constantes a lo largo del año. Los tribunales reciben, imaginemos, el Poder Judicial de la Federación, 1.200.000 asuntos al año, eso en números acumulados, quitando todas las estacionalidades, lo que ustedes quieran, tiene 100.000 asuntos mensuales. Bueno, si estuvo cerrado el Poder Judicial, es verdad que se presentaron algunos asuntos, los extraordinarios que se pusieron en el acuerdo del Consejo de la Judicatura, pero la mayoría de los asuntos no se presentaron. Se interrumpieron todos los plazos y términos. ¿Y qué sucedió? Bueno, que en el mes de agosto se presentaron de golpe y porrazo, como decimos aquí en México, todos esos asuntos. Entonces, esto generó desde luego una contingencia grave, una acumulación de asuntos. No es lo mismo que entren cada mes 100 a que en un mes entren 500, o no es lo mismo que entren 100.000 a que en un mes entren 500.000. Entonces ahí hay un problema de recargo muy importante. La justicia electrónica pues se está construyendo en varios tribunales, pero no es tampoco una cotidianidad, ni es tampoco el efecto general de las cosas. Ahora bien, además de del ciclo histórico natural de los asuntos, hay que considerar algo muy serio, que COVID por sí mismo va a generar sus propios litigios. Es decir, COVID va a modificar la tasa de despidos porque COVID generó despidos. Se va a modificar la tasa de suspensión de pagos de concursos mercantiles porque COVID generó sus propios concursos. ¿Sí me explico? Va a generar números grandes de divorcios porque COVID generó divorcios. Entonces, hay que entender que si teníamos al año un anualizado de 100 unidades, lo que sea 100, pues esto va a ser 100 más X. ¿Por qué? Porque esa X va a acumular asuntos. Entonces, ahí me parece que hay un recargo muy importante en tribunales. Y ustedes lo pueden ver con la condición de el tiempo que se está fijando para audiencias. Hasta 1 año, etc. Entonces, ya llevo 2 problemas. ¿Cuál es el primero? Que estamos migrando prácticamente en todo el sistema de justicia hacia un nuevo lugar que todavía no tenemos completamente claro. Ni la migración ni el punto de llegada.
Dos, que COVID nos ha traído una cantidad muy importante de nuevos problemas que van a seguir a los tribunales. Entonces, ahí va a haber una acumulación más el número de asuntos acumulados, aquí quiero insistir, simple y sencillamente por el cierre de los tribunales. Tres, hay un problema que me parece interesantísimo, que es que COVID va a generar una nueva conflictividad. Eso me parece que es importantísimo. Hoy los litigios se están concentrando, por ejemplo, voy a poner el de amparo, en lograr que los médicos tengan, y todos los servicios de salud tengan insumos, que a los chiquitos con cáncer se les pueda otorgar la medicina. Es decir, estamos tratando a través del litigio como población nacional de resolver los problemas presentes. Pero dentro de unos meses, lo que me parece que vamos a ver no es un deseo, es simplemente, entiendo cómo funciona este mundo judicial, vamos a empezar a ver una gran cantidad de demandas por responsabilidad. ¿Por qué? Porque si el médico se murió, si la enfermera se murió, si el niño se murió, si el hospital se contagió, lo que haya sucedido, vamos a entrar en un proceso nuevo de demandas, ya no por el otorgamiento del insumo, sino por la adscripción de una responsabilidad a una cierta persona. Entonces va a ser otro mundo completamente diferente en la parte litigiosa. ¿Cómo va a jugar esta declaración, a mi parecer un poco imprudente, que hizo el gobierno, en el sentido de que COVID era una enfermedad que venía por causa de fuerza mayor? Eso me parece que va a afectar el cumplimiento de los contratos de una manera increíblemente compleja. Todavía no empieza ese ciclo, porque estamos dentro del proceso, pero va a empezar después. Yo no te pagué, yo no te entregué, yo no sé, por causa de fuerza mayor. ¿Cómo sabes que es fuerza mayor? Porque las autoridades lo declararon cuando tomaron ciertas medidas sanitarias respecto de COVID. Ahí va a haber otro proceso bien interesante. Y finalmente, creo, y aquí tomo el ejemplo que yo decía del porfiriato, creo que la cuarta transformación, para bien y para mal, está generando una enorme cantidad de cambios, algunos buenos, algunos malos, cada quien tendrá su opinión al respecto, hay de todo allí, pero me parece que no se ha dado cuenta en el proceso que no está generando los mecanismos de solución de los cambios que el propio proceso transformador está produciendo. Y está habiendo cambios en la materia de asignación de recursos, está habiendo cambios en la forma de relación con las entidades federativas, está habiendo cambios también en el uso de las Fuerzas Armadas, etcétera, 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 etcétera. Todos los conflictos que el propio cambio está generando, ¿dónde y cómo se pueden resolver? ¿Cuáles son las bases de litigio para ir y enfrentar? Este me parece que es un problema muy serio que acontece no solo en México, sino en muchas sociedades cuando los procesos de transformación se llevan a cabo sin una adecuada planeación, sin una adecuada modificación integral de todo lo que esté en juego. Cuando se toma una decisión de nos vamos a ir por ahí, bueno, pues vámonos por ahí, muy bien. Oiga, ya se dio usted cuenta que ese proceso de cambio o de modernización o de atraso, cada quien lo calificará como sea, va a generar un montón de conflictos, va a lastimar a un montón de gentes, va a generar un montón de víctimas. Sí. ¿Y cuáles son los mecanismos mediante los cuales usted va a resolver los conflictos que se están generando? Pues no los he previsto. Pues muy irresponsable entonces la actitud. ¿Por qué? Porque entonces podemos empezar a cancelar contratos de obra pública, podemos empezar a cancelar plantas de producción energética, podemos empezar a cancelar todo lo que ustedes quieran. Además la pregunta es, todo eso está bien, esa es decisión política. ¿Dónde se van a resolver? ¿Cuál va a ser la sede de resolución de todos estos problemas? Esto sí me parece que es un asunto central. Entonces, si veo en conjunto todos estos elementos, me parece que estamos, desde luego, y voy a decir la obviedad, en una situación crítica. Pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que no nos hayamos dado cuenta que estamos en una situación crítica. O más aún, me preocupa que
ni siquiera nos hayamos puesto a reflexionar sobre la posibilidad de una situación crítica. ¿Sí me explicó? Este es un problema para mí muy importante. Porque cuando uno ve cómo estarán las cosas, qué es lo que estoy generando, bueno, pues al menos ya se hizo una pregunta. A esa pregunta suele sobrevenir otra, que es la pregunta de, ¿estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito hacer? Bueno, ya está uno en el camino de las preguntas. Pero cuando nada de esto se pregunta, cuando simple y sencillamente se da una continuidad a las cosas, entonces sí me parece que uno está en un grave problema. Entonces, voy a hacer una breve síntesis para dejar tiempo, como diga don Gilberto, a las preguntas y las respuestas. Miren, primero, la justicia no resuelve todo. ¿Por qué? Porque no es un acto divino, es un acto humano bastante complejo, bastante abigarrado, bastante limitado, lo voy a decir. Primer problema. Segundo, aun cuando exista la justicia tiene muchas limitantes de realización. Ahí hay dos problemas que me parece son inherentes a la historia universal. Muy bien. Tercera cuestión. México sí está en un proceso de transformación, al menos nominal, de su justicia para los próximos años en una cantidad muy importante de materia. Cuando digo muy importante, es muy importante. Ya les dije, todas las materias se las estamos transitando. Tres, me parece que la situación de COVID nos está generando nuevos retos, muchas presiones y distintas transformaciones. Cuatro, me parece que el proceso de la autollamada cuarta transformación está generando sus propias dinámicas, muchas de ellas pueden ser buenas, otras no lo son, y está generando en este sentido sociales, políticos, económicos, etc. Y lo más grave de todo es que me parece que como país no estamos haciendo una reflexión, no estamos tomando en cuenta este conjunto de elementos para plantearnos en términos de Estado, no de gobierno, en términos grandes, etcétera, la posibilidad de una transformación de la propia justicia. Y algo que me parece particularmente complicado es que empiezo a observar que allí donde se hacen comentarios, se hacen críticas, empieza a haber descalificaciones al comentarista o al crítico, más que la posibilidad de discutir si aquello que el comentarista o crítico está diciendo es o no razonable o sensato. El viejo problema de matemos al mensajero y no nos preocupemos por el mensaje. Esto también me preocupa mucho. Entonces, sí creo que como conjunto de abogados que estamos aquí, sí creo que como personas que están involucradas en procesos productivos, etcétera, etcétera, la vocación histórica de Coparmex, me parece que es extraordinariamente importante que tomemos en cuenta estos elementos que digo yo, a lo mejor hay más, a lo mejor hay menos, pero en fin, es un inicio de discusión para preguntarnos qué queremos hacer con el sistema de justicia, dónde lo queremos tener, cómo lo queremos mejorar, pero a partir de un proceso de discusión nacional, un proceso completo, y no simplemente estar viendo si le quitamos 3 días al recurso A o le ampliamos 4 días a la demanda B o si hacemos un juzgado nuevo. Eso está bien, pero eso es absolutamente instrumental. Creo que de los muchos problemas que estamos atravesando en México y en el mundo, aquí sí no es una frase banal, creo que es un proceso histórico muy complejo, la justicia la estamos dejando de lado, la estamos esquinando como si todas las soluciones pudieran ser de carácter político. Si le estamos dando, y qué bueno, una enorme relevancia a la política, pero me parece que estamos dejando de lado la relevancia de la justicia, de la jurisdicción como mecanismo. El mejor que tenemos hoy en día, a lo mejor en 100 años se burlan de nosotros diciendo, pues, ¿por qué no fueron algoritmos o fueron a otro tipo de máquinas para resolver esos problemas que tenían? En fin, pero hoy es lo mejor que tenemos y me parece que sí debiéramos entre todos a darnos cuenta de esta crisis para empezarla a organizar, para empezarla a reflexionar y desde luego para empezarla a superar.
Entonces, si quieres, Gilberto, la dejamos ahí como exposición y entramos a las preguntas. O Lorena, no sé quién vaya a llevar la continuación, pero aquí la dejamos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hemos recibido ya algunas preguntas en los chats de la comisión. Voy a dar entrada a las mismas y si alguien no está en el chat y quiere poner por el chat de la videoconferencia alguna pregunta para atenderla. Doctor, voy a plantear dos preguntas que nos llegaron, las hemos acomodado porque son varias y estos dos cuestionamientos son los siguientes. Ante el incumplimiento de políticas públicas en que está incurriendo el actual gobierno federal, y como ejemplo de ello podemos citar la materia ambiental con el abandono de las energías limpias, ¿cuál considera usted que puede ser el riesgo para nuestro país en relación a compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país con anterioridad? Esa sería la primera. La segunda, pareciera que la aplicación de la ley depende hoy de la conveniencia política de algunos actores. Nos preguntan, ¿cuál cree usted que es el riesgo para nuestro sistema de justicia ante este proceder? Sí, a ver, las dos son muy buenas preguntas. A mí no me gusta hablar de incumplimiento de políticas públicas. ¿Por qué razón? Cuando alguien dejó ahí su micrófono prendido. ¿Por qué razón? Porque cuando uno habla de políticas públicas, parece que uno está hablando de decisiones tomadas por los agentes del poder. Por eso a mí me gusta hablar de normas. ¿Por qué? Porque la política pública y la norma no necesariamente son lo mismo. Yo puedo decir, una política pública es que pues, las personas estén mejor, estén más felices, etcétera. Oiga, ¿y cómo se tradujo eso en normas? Esa es la pregunta verdaderamente. Que se hace norma, entonces sí tienen toda la posibilidad de convertirse en derecho y ser reclamable jurídicamente. Entonces ahí hay un problema que me parece que es muy importante. Segundo, sí hay un riesgo importante en el incumplimiento de las normas jurídicas, sí lo hay. ¿Por qué? Porque México, pues lo sabemos, ha suscrito una gran cantidad de tratados internacionales de diversa materia, comerciales, financieros, mercantiles, de distinta naturaleza, tributarios, etcétera, y eso sí obliga al país en términos, otra vez, de derecho internacional o derecho internacional privado o derecho financiero internacional, etcétera. Y casi todos estos convenios, tratados, etcétera, tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos a través del arbitraje de inversión, por ejemplo, o a través de otros mecanismos alternativos. Se ha establecido las cláusulas para litigarlos en algunas sedes, la Cámara Internacional de Comercio, en fin, distintos órganos, o se han designado árbitros desde antemano, se han establecido las reglas, y es altamente probable que si México sigue apretando la condición de incumplir con los compromisos jurídicos adquiridos, inclusive por otras administraciones, pues empecemos a encontrar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano. Desde luego va a surgir una discusión y se va a decir que México es un Estado soberano, que este gobierno no firmó los acuerdos, sino que fueron los otros, etcétera. Pero esos temas están muy explorados en términos de derecho internacional. México no puede sustraerse a esos compromisos internacionales alegando este tipo de argumentos. Y hay una cuestión muy interesante que ustedes habrán visto por ahí, que como México tiene activos en otros países del mundo, ha resultado de un tribunal nacional en vía de ejecución, pues, que se embarguen esos activos nacionales que se encuentren en otros países del mundo. Entonces, la posibilidad de simplemente decir México es un Estado soberano, nos cerramos al arbitraje, no hacemos al arbitraje de inversión, no hacemos ningún caso de las cosas y aquí nos mantenemos, me parece que es un pobre argumento frente a la práctica internacional muy consolidada de lo que se ha llamado arbitraje de inversión. Entonces sí creo que México puede entrar en una condición compleja en este sentido.
Y como estos arbitrajes, el cumplimiento, etcétera, suele ser uno de los indicadores para darle a México una calificación internacional, no es desde luego el factor único, pero sí es un factor que concurre en otras calificaciones, grados de inversiones, etcétera. Si el incumplimiento sistemático o el tratar de escaparse de este tipo de compromisos puede generar altas presiones sobre el país. Entonces, este es un tema que me parece muy importante. Ahora, el segundo problema es un problema también muy serio. Cuando las personas se preguntan por qué los jueces tienen un estatus personal específico que no tienen otros órganos, las respuestas suelen ser pues, porque son privilegiados, porque ganan mucho, y la respuesta histórica no es esa. A los jueces se les nombra por periodos determinados y en muchos países de por vida, y no se les puede quitar salvo que se cometan verdaderamente una atrocidad. Dos, a los jueces se les da un salario fijo. Tres, a los jueces se les dan condiciones de estabilidad que no tienen otros servidores públicos. Y la razón es muy simple. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que el juez esté protegido, no por quien es, no por sea José Ramón Cosío o Pepito Pérez, sino porque la función que está realizando es desde luego una función final dentro de un orden jurídico que va a lastimar a muchas personas por sus decisiones. Es decir, quien impone disciplina al final del día a los más ricos de un país, a los más poderosos de un país, sean estos económicos, políticos, financieros, lo que sea, son los jueces. Los legisladores emiten normas generales, abstractas e impersonales. Se impondrá pena de prisión de tanto a tanto al que haga esto. Se le impondrá una sanción pecuniaria a quien haga lo otro. Se estará obligado a reparar el daño moral o físico, lo que sea, al que haga lo otro. Perfecto, eso ya lo sabemos. Oye, hay una pregunta, ¿y quién determina eso, Pues lo determina el juez. El Código Penal, la ley mercantil, lo que corresponda. Pero el que al final dice, sí, fulano de tal o fulana de tal son responsables por X o por Y cosa y como consecuencia se va a ir a la cárcel o como consecuencia le vamos a quitar a los hijos o como consecuencia le vamos a quitar todo o parte de su patrimonio, eso lo hacen los jueces, eso no lo hacen ni los policías ni los legisladores. Consecuentemente, la condición de los jueces es de mantenerse fuera de esos juegos políticos, de esos juegos económicos, etc. Y entonces viene una cuestión central. ¿Qué pasa cuando los jueces no tienen el talante o no tienen los instrumentos o no tienen la infraestructura jurídica y de elementos materiales para sostener esta posición? Cuando los jueces son designados a contentillo de los poderosos, cuando los jueces son removidos a contentillo de los poderosos, cuando los jueces están permanentemente siendo atacados y ofendidos por sus pares o por externos, todo el modelo. ¿Por qué? Porque los jueces no están en condiciones, voy a poner esta expresión, tómenla en un sentido metafórico, de disciplinar al resto de los participantes sociales. Y entonces sí nos ponemos en un problema extraordinariamente difícil. Y no es que el juez necesariamente aplique la ley por conveniencia. El juez puede, no estoy diciendo que suceda, puede empezar a aplicar la ley en razón de las instrucciones, de las indicaciones, de las presiones, de las sugerencias de los poderosos. O puede suceder que el juez, sintiéndose en una situación de orfandad, porque no entiende cuáles son las características de su función, termine por asimilarse al proyecto político o al proyecto económico o al proyecto social que debiera él controlar conforme a las normas jurídicas establecidas previamente. Entonces, claro, esta pregunta es importantísima. Si no somos capaces como país de mantener una judicatura independiente, pues entonces el juego jurídico, no lo digo de juego en términos de algo divertido, sino simplemente en términos de una contienda o de un proceso adversarial, pierde todo sentido. ¿Para qué voy yo a ir a un juez si ya sé de antemano que tengo perdido el caso porque la vinculación del juez A con don Pablo
¿O para qué voy a ir con un juez si ese juez fue nombrado por A o por B y es un juez que francamente no sabe derecho y es un corrupto o es un tonto que no entiende nada de nada de nada? Yo mismo, como órgano del Estado, estoy rompiendo la condición participativa de la población y estoy permitiendo, si es que no alentando, a que la población haga cosas terribles como justicia por propia mano, que lo estamos viendo, o que de plano vaya teniendo un desapego mayor cada vez hacia un orden jurídico ya de por sí precarizado. Y este me parece que es un problema que estamos enfrentando en estos tiempos. Gracias, doctor. Quisiera abrir el micrófono por si alguno de los participantes en la conferencia tiene la intención de hacer un planteamiento de forma directa. Creo que sería extraordinario. Tenemos otras preguntas en el chat. Entonces, no sé si alguien quisiera plantear algún cuestionamiento. A los señores de los medios, no sé si existe alguna pregunta. En lo que lo piensan, planteo otras dos preguntas, doctor, que nos llegaron por el chat de la comisión. Nos dicen que hablaba usted en su exposición de la posibilidad de que se presenten demandas y se finque responsabilidad al Estado y a alguno de sus integrantes con motivo de la implementación de algunas políticas públicas. Y la pregunta es, ¿cree que esta situación, más allá de la responsabilidad que se pueda fincar al Estado, alcance a servidores públicos con nombre y apellido ante la gestión desastrosa que están teniendo en algunos temas, llámese salud, llámese la construcción de obras cuya procedencia es técnicamente cuestionable? Esto, desde luego, cuando estamos en la actual administración, pues no va a pasar nada. Todo normalmente tiende a plantearse o a tratar de dirimirse en otras administraciones. ¿Cree usted que la situación del país está a tal grado que será la primera vez a lo mejor que esto alcance a personas en particular con nombre y apellido? Yo creo que sí, por eso yo les decía esta distinción. Hoy ustedes no están viendo demandas de esta naturaleza de responsabilidad, porque, insisto, lo que la gente quiere hoy hacer, y uno lo puede ver en los litigios, es mantener ciertas condiciones de funcionalidad del aparato, por ejemplo, de salud. ¿Qué padre ahorita va a ir a demandar al médico cuando su urgencia es obtener el medicamento necesario para salvar la vida de su hijo? Pues ahorita lo que le interesa es salvar la vida, no ver a quién mete a la cárcel o a quién le pone una demanda. Y eso es muy correcto. Hoy una parte importante de todo el litigio estratégico, del litigio público, de las cosas que uno ve o que le comentan los conocidos, es cómo hago para que los médicos, los enfermeros, las médicas, de los trabajadores y las trabajadoras sociales y todos puedan seguir funcionando lo mejor que puedan. Muy bien. Pero esto va a tener un límite y esto va a tener un fin. ¿Cuál va a ser el límite y el fin? Que dentro de un año alguien va a decir, bueno, con independencia de qué pasó con el tema A o con el tema B, ¿hay o no hay una responsabilidad del Estado en lo que a mí o en lo que a muchos de nosotros nos aconteció? Recordemos que en la Constitución hay la posibilidad de hacer responsable al Estado por el mero hecho de su actividad irregular. ¿Cuál es un ejemplo de libro de texto de actividad irregular? Yo voy circulando por una calle, mi automóvil cae en un bache, se rompe la suspensión, lo que sea, el riel, la llanta, lo que sea. ¿Y qué hago? Yo no tengo que demostrar que el Estado intencionadamente fue y hizo ese bache, ¿verdad? Yo no tengo que demostrar que el Estado intencionadamente tapó para que no pareciera que hubiera un bache. Yo lo único que tengo que demostrar es que había una obligación del Estado de hacer un conjunto de cosas. Dos, que hubo un incumplimiento del Estado de hacer esas cosas. Tres, que eso me causó a mí un perjuicio en una relación más o menos causal. ¿Qué hago? Pues demando administrativamente al Estado para que el Estado me pague.
Y eso sí puede suceder. Y hay otra situación igualmente complicada. ¿Qué puede suceder? Que se puedan establecer responsabilidades penales con las personas. ¿Por qué? Porque no sé, y eso habría que verlo, no lo voy a contestar en términos puntuales porque no quiero ser irresponsable, pero sí como posibilidad abstracta de que podamos decir lo que a mí me está pasando o lo que a mí me pasó es culpa de X o Y funcionario por sus condiciones de negligencia o por su intencionalidad en la producción de ese resultado. Entonces, sí me parece, y por eso yo les decía, que este es uno de los factores, no es que yo lo desee, no se trata de venir aquí a estar exacerbando los ánimos, no se trata de eso, simplemente se trata de decir por qué históricamente, a mí me gusta la historia del derecho, soy aficionado a ella, no soy un profesional, pero por qué si históricamente han aparecido estos y estos y estos y estos y estos problemas, ¿por qué no nos van a aparecer a nosotros? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero después de la Revolución Mexicana se produjeron, bueno, durante la Revolución se produjeron daños muy importantes a la propiedad y a los bienes de extranjeros en el país. Bueno, pues después de la Revolución se formó una comisión mixta de reclamaciones. ¿Cuál era la función de la comisión mixta? Que autoridades mexicanas, en colaboración con autoridades extranjeras y desde luego los afectados, vieran cuáles eran las formas de indemnización de estas personas. Si la revolución en el proceso le quemaron el rancho a una persona o le pasó tal o cual desgracia, sobre todo de carácter patrimonial, bueno, pues la cuestión era cómo va a compensar el Estado mexicano a ese extranjero que con motivo de la revolución sufrió una afectación patrimonial. Yo no digo que esto se vaya a dar, lo que estoy diciendo es que es un mecanismo histórico que se ha utilizado o se utilizó para efecto de satisfacer ciertas cosas. Entonces, creo que aquí se va a abrir una cuestión interesante. ¿Cuál es la responsabilidad del servicio médico o del sector salud por la información incompleta que dio, por ausencia de determinaciones? Yo publiqué junto con mi hijo hace unos meses, un par de meses, en la revista Proceso un artículo con esta materia, precisamente diciendo que algunas de estas decisiones o algunas de estas omisiones podían ser constitutivos de una responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces yo creo que sí se va a abrir este proceso y después vendrá una discusión que a los abogados nos gusta mucho sobre la condición del que finalmente responde el Estado respecto de las acciones realizadas por sus agentes o responden los agentes en lo individual respecto de las acciones realizadas por ellos como funcionarios públicos. Es una discusión muy bonita técnicamente que se va a ver sin duda ninguna en los próximos años. ¿Por qué, insisto, no la estamos viendo? Porque no ha llegado el momento, porque las cosas tienen ciclos históricos, tienen tiempo, no como una metafísica, no vayan a pensar que yo estoy aquí hablando de cosas etéreas, sino tiene un tiempo de construcción, tiene un tiempo de presentación, tiene un tiempo de resolución, pero verán que dentro de varios años estaremos discutiendo seriamente, se escribirán artículos, probablemente libros de eso, tendremos webinarios, etcétera, 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 sobre los daños y las responsabilidades individuales o del funcionariado que se van a mantener en ese mismo sentido. Y la otra cosa que sí es importante es tener en cuenta que México está metido en una liga, como no podía ser de otra cosa, en un mundo como el actual, de arbitrajes, de medios alternativos, de contratos de inversión, etcétera, 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 que en un determinado momento van a disparar muchísimos mecanismos internacionales para efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades mexicanas por las decisiones jurídicas que están tomando, o, como lo decía la primera persona que preguntó, por la manera en la que estamos instrumentando jurídicamente las políticas. Gracias, doctor. No sé si alguien quiera plantear alguna pregunta directamente. Bueno, doy pauta a la siguiente, doctor, que nos hicieron por chat.
nos dicen, sabemos por su currículum que usted es un miembro de la Academia Nacional de Medicina en México. Y ello creo que genera, identificamos muy bien que durante su paso en la Corte se pronunció mucho sobre el alcance del derecho a la salud, lo que no había ocurrido. Ahora, en esa coyuntura, con el desarrollo de esa jurisprudencia que ya tiene sentada la Corte y sobre todo con pronunciamientos específicos que recientemente han salido en los medios de jueces federales en todo el país que han dado entrada a juicios de amparo precisamente por personas que alegan una violación a su derecho a la salud. ¿Cree usted que en esta coyuntura en que estamos por el COVID, cree usted que ese derecho a la salud está siendo amenazado por algunas de las políticas públicas que está implementando el actual gobierno en la atención no solo de la contingencia del COVID, sino en la atención de otras situaciones que son obvias, como por ejemplo el cuadro simplemente a las vacunas que se ha visto mermado en todo el país? ¿Cree usted que ese derecho se está lesionando de alguna manera, doctor? Mira, yo creo que sí por esto, porque el derecho a la salud se satisface. A ver, hagámonos una pregunta obvia. Bueno, no tan obvia, porque si fuera obvia, pues no. ¿Cómo se satisface el derecho a la protección a la salud? De yo tengo derecho, tú tienes derecho, vamos a conjugar no, eso no es así. El derecho a la protección a la salud se satisface con el otorgamiento de prestaciones materiales por parte del Estado mexicano. ¿Cómo? Yo necesito una operación, pues opérenlo. Yo necesito un medicamento, pues medíquenlo. Yo necesito una terapia, pues como dicen ahora los chavos en la expresión, terapéenlo. Pues así es. Entonces, no se puede decir que se satisface en abstracto. Entonces, ¿por qué creo que sí hay un problema con el derecho a la protección a la salud? Porque por buenas o malas razones, el presidente de la República decidió que el Seguro Popular debiera migrar hacia el INSABI. Y en esa es cuando estaba el proceso migratorio, se presentó COVID. Entonces, el Seguro Popular desapareció en una parte institucional muy fuerte y el INSABI no ha acabado de nacer. Entonces, si yo voy y digo, yo quiero que me... Ah, y segundo, se quiso hacer una compra consolidada de todos los medicamentos, que a lo mejor es una buena idea, pero desafortunadamente la compra consolidada se logró o se quiso realizar también en los tiempos de COVID y ha salido fatal. Entonces, ¿por qué sí se puede estar violando el derecho a la protección a la salud? Porque no se están otorgando a un número muy importante de personas las prestaciones materiales que requiere. Ejemplo, la persona que va a que le hagan una terapia y la respuesta es no se la podemos dar porque no podemos, tal está saturado, no podemos, lo que ustedes quieran, hermano. Todos esos son elementos muy serios que están gravitando en este derecho a la protección a la salud. Y hay otra parte un poco más sutil, pero no por ello menos delicada, y la impresión que yo tengo es que el presidente López Obrador y algunas personas de su equipo de trabajo no se expresan en términos de derechos. Es decir, no tienen un discurso mediante el cual quieran empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía ejerza los derechos que tienen reconocidos en la Constitución. Lo que el presidente tiene es un discurso de asignaciones presupuestales. Ahí donde podríamos ver derechohabientes de salud, él ve pobres. Ahí donde podríamos ver derechohabientes o personas que tienen derecho a la educación, él ve colectivos, él ve grupos poblacionales, jóvenes, ancianos, personas con discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. No ve ciudadanos con derechos. Y esto también me parece que es muy importante que lo advirtamos, porque si no vamos entrando en una situación donde, pues yo no tengo derechos, pero sí, no tengo un derecho a la salud, pero sí me dan una pensión de 1,500 pesos o 2,000 pesos, lo que sea.
Este es un asunto muy delicado. Ojalá otro día, Gilberto, podamos hablar en otra ocasión que me inviten, podríamos hablar de este tema específico, porque también esto es muy delicado. Creo que se está desempoderando esta expresión a ciudadanía en sus derechos y se está empoderando a determinados grupos identificados por el presidente como receptores de asignaciones económicas directas. ¿Sí me explico? Este es un asunto delicadísimo. Sí, gracias, doctor. Y por último, hay una persona que quiere intervenir directamente. Sabemos que estamos en tiempo. Francisco Velázquez, adelante, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Doctor, solamente preguntarle algunas cosas con respecto a lo que estaba exponiendo. Y a propósito de lo de la independencia del sistema de justicia, usted dijo que cuando esta condición pues no se da, hay situaciones de justicia por propia mano, unas situaciones que hemos estado viendo pues en diferentes ocasiones a lo largo de este año, a lo largo de años anteriores. ¿Esto quiere decir entonces que no hay un sistema de justicia independiente en el país? Esa sería una primera pregunta. La segunda, de no haber esta independencia, entonces, ¿cómo lograrla? Dado que la designación de las personas que son encargadas de impartir justicia, pues están en manos de personas que están ligadas con el poder. Entonces, saber eso, por favor, doctor, gracias. No, al contrario. Mire, es de varios factores. Hay jueces independientes, sin duda, hay jueces honorabilísimos, sin duda, hay jueces capaces, sin duda, y también, sin duda, hay jueces que no satisfacen la condición anterior. Yo creo que lo que debiéramos pensar es cómo logramos que el sistema sea lo suficientemente robusto como para que las personas que participan en él o sean buenas o si son malas tengan la posibilidad de irse. ¿Sí me explicó? Este para mí es el tema central, pero esto requiere una reflexión sistémica, esto requiere una reflexión, y déjeme llegar con una pregunta muy simple. ¿Qué conflicto? Justicia. ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Cuáles nos están faltando? ¿Cuáles nos están sobrando? ¿Qué cosas podríamos hacer mejor con otros mecanismos de justicia? Yo creo que esta es la reflexión que necesitamos. Yo sí creo que hay jueces excepcionales, y eso sí lo digo en los poderes federales y locales. También conozco jueces que no tienen capacidades técnicas u otros que afortunadamente se han ido yendo por diversas razones. Pero creo que el problema en el que nos debiéramos ver ahora es reflexionar sobre el sistema de justicia. Yo en otra ocasión que me invite doña Lorena o don Gilberto, yo encantado volvemos a platicar. Este medio es muy bueno porque no tiene uno que desplazarse, ¿no? De lo que llego aquí al siguiente semáforo de mi casa ya ocupé la hora que voy a platicar con ustedes. Así es que en otra ocasión podemos conversar con todo estas cosas si me invita. Pues doctor, agradecemos infinitamente su participación. Creo que los conceptos que acaba usted de vertir, pues nos ayudan sobre todo por la coyuntura en la que nos encontramos, la coyuntura del COVID. Creo que es algo extraordinario para todos a nivel mundial, es algo que nunca se vio venir y sobre todo todos esos elementos que van conjugando día a día, pues bueno, nos dan la pauta para tener un criterio de crítica, de juzgamiento respecto a todas estas situaciones. A nombre de Lorena Jiménez de Coparmex Querétaro, doctor, agradecemos su participación. Desde luego que le vamos a tomar la palabra en alguno de estos temas que ha planteado usted y pues bueno, no nos queda más que agradecer y desearles a todos muy buen día. Aquí estoy, Gil. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. No, interesantísimo todo, muchas reflexiones para todos y sobre todo mucho aprendizaje. Bienvenido a Querétaro y por supuesto que sí, lo esperamos con este y otros más temas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Gil. Buen día a todos. Buen día a todos, gracias. Buen día.